Buenos días, mi nombre es Fernando Rodríguez, yo soy, mi jerarquía es prefecto, soy oficial jefe de la Prefectura Naval Argentina, especialista, mi orientación es comunicaciones marítimas, soy especialista en comunicaciones marítimas, llevo 25 años de servicio. Estamos ahora en la sala de situación de la Prefectura Naval Argentina, en particular de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre. Desde esta sala se lleva el control del despliegue de todas las unidades que la Prefectura tiene a lo largo del país, ya sea en el ámbito marítimo, en el ámbito fluvial y en el ámbito lacustre. Y en particular hoy vamos a hablar sobre las herramientas que se tienen desarrolladas y que se mantienen a los efectos del control de los espacios marítimos que la República Argentina tiene, en virtud de las diferentes cuestiones que atañen a la protección de la seguridad de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente marino y el control de los recursos. Todos los buques, en forma general voy a hablar, todos los buques tienen que transmitir electrónicamente su posición, ¿sí?, cada cierto y determinado tiempo. No todos los países del mundo tienen la posibilidad de poder detectar esa información e interpretarla. La Argentina ha desarrollado sistemas a través de la Dirección de Comunicaciones e Informática de la Prefectura desde el año 2004, que nos permiten, como podemos ver en la pantalla, tener la información de todos aquellos buques que en algún momento hayan ingresado dentro de los 2.000 kilómetros de nuestras costas. Es decir, cualquier buque que en algún momento se ha acercado a la República Argentina va a estar ploteado. Particularmente hoy, en este preciso momento, estamos ploteando más de 129.000 buques alrededor del mundo, y en la pantalla podemos ver los 6.308 que se encuentran dentro del Atlántico, dentro de nuestra área marítima del Atlántico y el río. Una vez que nosotros detectamos que un buque, en particular vamos a hablar de un buque pesquero, tenga velocidades compatibles con la pesca, ¿sí?, es decir, que tengamos sospecha que está pescando dentro de la zona económica exclusiva argentina, alertamos a nuestro guardacostas para que se acerque hasta la posición de este buque. Una vez que se acerca a este buque, hay todo un protocolo muy específico en el cual el guardacostas trata de detener al barco y abordarlo a los efectos de verificar que realmente haya estado pescando dentro de nuestra zona económica exclusiva. Si esto es comprobado, ese buque es escoltado hasta un puerto argentino en donde se le hace el decomiso de toda la carga y se le cobra una multa. ¿Qué pasa con aquellos buques que no están transmitiendo? Porque vos podés decir, bien, tenés el control de todos aquellos barcos que te están ofreciendo, ¿sí?, que estén ofreciendo una posición electrónica. Bueno, la Argentina tiene 2 satélites de radar de apertura sintética. En particular es un satélite que se encuentra a 400 kilómetros de la Tierra, en el espacio, que lo ha fabricado la Argentina, ¿sí?, que emite unas ondas de radio que puede detectar aquellos buques que no están transmitiendo información. Es decir, que no solo tenés los buques que te están pasando la información en forma electrónica, sino que a través de un satélite podés detectarlos los que no están emitiendo. Y eso no importa si está lloviendo, no importa si hay muchas nubes y no importa si son chicos o son grandes. Se detectan todos los barcos. Y de esa manera tenemos un control no solamente de los buques que están navegando y posicionándose electrónicamente y te están informando de su posición y de su actividad, sino también aquellos que no lo están haciendo por alguna circunstancia en particular. De la misma manera, si algún barco electrónicamente te está mintiendo la posición, es decir, te está informando una posición que está adulterada, este sistema lo que hace es compara
la posición electrónica con el blanco que ha detectado el satélite y podemos saber si ese barco en realidad es o está informando de una manera correcta. En el año 2015, la prefectura con Interpol es, que creo que es común escuchar ese nombre, Interpol, es una asociación de todas las policías del mundo por el cual se comprometen a transmitirse información y seguir y dejar a disposición de la justicia de todos aquellos sospechosos que andan alrededor del mundo. Interpol se encarga de tener una base de datos de vehículos robados y de arte, o sea, de objetos de arte. Pero nunca, hasta que la prefectura, hasta que la Argentina se lo mencionó, había tenido en cuenta los buques. Entonces, a partir del 2015, que se genera el caso del Wally 8, que es un barco que se escapó del seguimiento de la Argentina, habiendo sido detectado correctamente de que estaba pescando dentro de la zona económica exclusiva, quiso entrar al Uruguay. Uruguay le prohibió su ingreso y no lo pudo tampoco apresar y huyó hacia Asia. Llegó hasta Sudáfrica, tuvo que encender sus dispositivos electrónicos y cuando quiso entrar en Indonesia, en un puerto que se llama Yakarta, Indonesia se da cuenta de que Argentina había solicitado ante Interpol el hallazgo de ese buque y lo apresa, siendo el primer caso en el mundo de una cooperación internacional a través de Interpol para la captura de un buque pesquero que huía de una autoridad marítima. A partir de ahí se generó un proceso y se generó una concientización a nivel mundial, de lo cual Argentina es líder. Buques pueden transportar carga sólida, como podría ser sólida a granel, como podría ser la soja, como podría ser el trigo, como podría ser la harina. Son barcos grandes con bodegas inmensas que pueden tener un montón de carga ahí adentro. Para que tengan una idea, y estoy pensando en qué datos les puedo dar, un camión lleva 30 toneladas, ¿no? Un buque lleva 65.000 toneladas. O sea, imagínense que la cantidad de carga, o sea, un camión tiene 30 toneladas, ¿sí? Y un barco puede llevar 65.000 toneladas. O sea, todos esos camiones que se necesitan para solamente completar un tanque. Un buque de estos tipos de carga sólida se llaman graneleros, ¿sí? Y hay diferentes tipos y a la Argentina son muy habituales. ¿Por qué? Porque el 9% de la soja que se consume a nivel mundial es argentina, ¿sí? Y la soja representa el 25% del Producto Bruto Interno del país. En otra palabra, somos un país que vive de la soja o de las divisas que genera la soja. Tenemos la creencia de que los buques chinos vienen todos los años a depredarnos, ¿sí? A sacar lo que es nuestro. En realidad, nosotros estamos limitados, todo el mar no es nuestro. Hay convenios internacionales, ¿sí?, que determinan los límites. El límite para el mar argentino, para pescar en el mar argentino, para tener derechos en el mar argentino, son las 200 millas náuticas, es decir, 400 kilómetros mar adentro. Todo barco que quiera pescar ahí adentro, ¿sí?, tiene que ser argentino. Hoy tiene que ser argentino. De ese límite de esos 400 kilómetros mar adentro hacia afuera es libre, es de la humanidad. Cualquiera puede pescar, sea argentino o no, no es ilegal. Y ahí es donde van los barcos chinos. Pero cuando un barco chino, sin querer o queriendo, ingresa del lado argentino, ¿sí?, automáticamente la prefectura lo toma, lo captura, ¿sí?, y le cobra la multa. La mayor cantidad de buques con infracciones son los argentinos pescando dentro de la zona económica exclusiva argentina. ¿Por qué?
Un barco pesquero, cuando se lo habilita a pescar en el mar, no se le da la libertad de ir a cualquier lado y pescar de la manera que se le ocurra. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, nos quedaríamos sin peces, ¿sí? No sería sostenible. Entonces se genera lo siguiente: se le da un permiso por un determinado tiempo para que capturen determinada cantidad en peso de peces y de especie. Es decir, podés capturar merluza hasta 3 toneladas. No podés pescar más y no podés pescar otra cosa y no podés pescar con ningún otro tipo de red, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de redes que provoque que otros peces sean perjudicados. Cuando se viola esa norma, la prefectura los controla, ¿sí? Y avisa a Pesca Nación, que es otra autoridad, para que los multe, ¿sí? Y si no obedecen, también los llevamos a puerto como un policía, porque en realidad somos policía, ¿sí? Al año hay más de 190 infracciones a buques argentinos por cuestiones de pesca. Y de buques extranjeros, únicamente hemos infraccionado 80 en 30 años. Es decir, que es muy bajo la cantidad de pesqueros extranjeros que violan ese límite, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro guardacostas, que está identificado con otro color, que es este que está acá, ¿sí? Navegando a 300 kilómetros de la costa, ¿sí? Normalmente en cuestiones de navegación se habla de millas náuticas, pero para una mejor interpretación vamos a hablar de kilómetros, ¿sí? Este buque está controlando el límite, ¿sí? Y ahora lo voy a marcar con el cursor, el límite de la zona económica exclusiva argentina. Todos los barcos pesqueros, como el que estoy señalando ahora, que es el Southern Ocean, que es de Corea del Sur, ¿sí? El Sealing Pioneer, que también es de Corea del Sur, son barcos pesqueros, Seamaster, son barcos pesqueros que desarrollan su actividad fuera de la zona económica exclusiva argentina, es decir, que están desarrollando una actividad totalmente lícita, totalmente legal. Si ellos pasaran ese límite, automáticamente se accionaría lo que estamos hablando, ¿sí? De su ingreso. Ahora bien, una de las cuestiones que a nivel mundial nos destacan, y por qué puedo hacer una comparación a nivel mundial, porque este sistema que estamos viendo, que es el sistema guardacostas, recibió en el año 2014 un premio en Estados Unidos por ser el sistema de información geográfica más destacado de ese año, ¿sí? Es una tecnología que ha ido evolucionando a tal punto que hoy estamos migrando a aplicaciones como son el Big Data y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se reciben 14 millones de posiciones de buques por día. Entonces la pregunta que ustedes me hacen es: ¿quién controla 14 millones de posiciones por día? Es imposible hacerlo físicamente, porque necesitaríamos un montón de personas y una estructura grande que no sería eficiente. Para eso tenemos técnicas de Machine Learning que le enseñamos a la máquina, le enseñamos al sistema de cómo detectar aquellos buques que apagan su sistema, ¿sí? Aquellos buques que hacen maniobras ship to ship. ¿Qué es ship to ship? Ship to ship es cuando un buque se acodera a otro, ¿sí? Y le pasa combustible o mercadería. ¿Y por qué harían eso? Eso lo hacen porque no pueden tocar puerto. Son buques que pescan en aguas distantes y tienen suministro por parte de otros buques, ¿sí? La forma de controlar estos barcos es sabiendo específicamente con qué barco ship to ship están haciendo las tareas logísticas, y de esa manera saber cuánto pescado se llevan, quién les da el combustible, dónde lo venden, quiénes son los propietarios, ¿sí?
Todas esas cuestiones, la única manera de hacerlo es con ese control. Pero ¿cómo podemos hacer este control? Bueno, la prefectura desarrolló un sistema en el cual puede detectar automáticamente todas las operaciones ship to ship. Aquí lo que estamos viendo en pantalla son todas las operaciones de acoderamiento, es decir, cuando un buque se puso al costado de otro, vamos a hablarlo de esa manera, e hicieron algún tipo de actividad. Y el sistema lo que hace es, me enseña dónde lo hicieron, quién lo hizo, por cuánto tiempo, con qué buques lo hizo, entre qué tipo de buque, es decir, si fue un buque tanque con un buque pesquero, si fue un buque tanque con un buque reefer, es decir, con un buque que recibe carga congelada para llevarse al pesquero. Me dice la bandera de esos buques. Los buques tienen diferentes nacionalidades y como podemos ver en la pantalla, la mayoría son taiwaneses, chinos, noruegos, españoles. Todo eso, en vez de tener una persona que haga todo un análisis, la computadora te enseña, ¿sí?, específicamente cuáles son los resultados. Y de esa manera somos mucho más eficientes. Este tipo de tecnología se está empezando a aplicar hace 2 años y somos líderes en la región con respecto a este mismo desempeño. De la misma forma podemos saber qué buque y por cuánto tiempo apagó sus sistemas electrónicos. ¿Para qué? Si yo detecto que un barco me viene informando que está navegando por tal lugar, apaga y luego lo enciende en otra posición, lo que hago es un cálculo de tiempo y distancia para ver si ese buque se fue de un lugar y entró a otro, o sea, si hizo algo ilegal mientras apagó lo suyo, o si realmente hizo una navegación lineal y segura, ¿sí? Estas técnicas se llama, que es un concepto relativamente nuevo, que es el concepto de dominio marítimo, ¿sí?, Maritime Awareness, que surgió luego del atentado de las Torres Gemelas. ¿Conocemos el atentado de las Torres Gemelas? Bueno, cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, el mundo se preguntó qué tan seguro era y qué tan necesario era tener un análisis completo de los riesgos que hay en la parte aeronáutica y también los riesgos que hay en la parte marítima. Entonces, a partir de ahí es lo que surgen las técnicas y los análisis de estudio, es decir, nosotros para tener un analista en tráfico marítimo tenemos que sea un caso de un suboficial que haya sido parte de la escuela de suboficial en la escuela de prefectura, que esos son 2 a 3 años. Luego de eso, que haya tenido un curso de formación en análisis e interpretación de imágenes satelitales, que eso es un curso que hace en la Dirección de Comunicación Informática de la prefectura en colaboración con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la dueña de los satélites, si se quiere, en la Argentina. Una vez que se instruye a ese personal, se lo deja a cargo y se lo empieza a capacitar para poder detectar los buques dependiendo de si son pesqueros, si son de transporte de mercancías y demás, y poder valorar el riesgo. Es decir, poder saber qué buques, ¿sí?, son peligrosos o entrañan una posibilidad alta de que estén cometiendo un ilícito. Por ejemplo, transportando droga, ¿sí? Depende del tipo de buque, depende de los puertos que tocó, depende de la tripulación. Todas esas cuestiones están en una gran base de datos que aquí se controla y se puede decir si ese buque realmente es peligroso o no. Hace muy poco la prefectura capturó desarticuló en realidad una operación de narcotráfico en donde estaba involucrado un velero que se llamaba Quo Vadis, con toneladas de cocaína que pudieron ser decomisadas, ¿sí?, gracias a todo un estudio, todo un análisis. Pero hay muchos factores que influyen dentro de eso. Hoy por hoy la Argentina no es la productora de los estupefacientes, sino que son países como Paraguay, Bolivia, Perú. Tienen que llevar esa mercadería a los países donde se vende, que son Europa, que son Oceanía y demás. Entonces, la forma de hacerlo es a través de un buque, pero para hacerlo
tienen que disimular esa mercadería. Y ahí es donde la policía, o sea, la prefectura, tiene la perspicacia para poder hallarlos, porque es muy difícil hallarlos, están bien escondidas, ¿sí? Para eso se utilizan diferentes tipos de sistemas. Se utilizan sistemas de rayos X que analizan todo un contenedor. Es como si toda esta habitación la sumiéramos a rayos X y nos mostrarían una radiografía de todo su interior, para poder detectar sustancias orgánicas que sean compatibles, ¿sí?, con la firma espectral de, por ejemplo, la cocaína. Es toda una carrera criminalística con la delincuencia. El delincuente, a medida que va, que la justicia o que las fuerzas policiales van haciendo cada vez más complejo su accionar, ellos tienen que ingeniárselas y hacerlo mucho más sofisticado. Y eso genera que hayan herramientas o que se produzcan herramientas mucho más complejas. Si hoy yo les preguntara qué hora hay en Londres, ahora la gente que está acompañando a la reina Isabel II, sabríamos que serían las 2:30 de la tarde. Y nosotros estamos a las 10:30, ¿sí? Tenemos 5 horas de diferencia. ¿Por qué? Porque el Sol obviamente no está en el mismo lugar a nivel del mundo. Entonces, lo que se propuso es una hora coordinada universal, Time Universal Coordinate, que es TUC. Significa que esa hora es la misma para todos, ¿sí? Entonces, si alguien hoy me llama por un barco, porque puede haber un problema en un barco en cualquier parte del mundo, y me dicen, un barco se hundió a las 3 de la tarde. Entonces mi pregunta va a ser, ¿3 de la tarde de Argentina o 3 de la tarde de China? Entonces él se va a referir a las 3 de la tarde TUC, ¿sí? Vamos a tener todos el mismo horario. Ese es el sentido de mantener un horario universal, que todos tengamos el mismo horario. No sé si ustedes alguna vez han notado que, por ejemplo, dicen un horario y al costado +3. Ese +3 significa que con respecto al horario universal, nosotros ahora, Argentina está en -4, ¿sí? Por eso son las 10:30. En la náutica se utiliza mucho porque los barcos, cuando atraviesan diferentes continentes, tienen que tener en claro la hora en la que están situados. La Prefectura Naval Argentina es la que se encarga de la seguridad de los buques, ¿sí? Es decir, cuando un buque tiene un inconveniente, se comunica con nosotros, ¿sí? Y nosotros acudimos en la emergencia. Puedo llamar a la atención de ustedes el Titanic. Lo tienen a Titanic, DiCaprio, Rose, ropero, podrían haber entrado los dos. Bueno, bien. El Titanic fallecieron 1.500 personas, pero no fue el desastre de un buque pasajero más importante por la cantidad de personas que fallecieron, lamentablemente, sino porque el barco más tecnológico que se tenía se hundió y no se le dio una respuesta adecuada a tiempo. Entonces, a partir de 1912 que ocurrió ese hecho, el mundo se pusieron de acuerdo en desarrollar técnicas de construcción y operativas para que estos desastres y estas cuestiones de seguridad no ocurran. Y ahí apareció el Search and Rescue, o SAR, por sus siglas en inglés, que son todos aquellos servicios dedicados específicamente a la vida humana en el mar. Es decir, si vos vas con tu velero o si vas en un super crucero y tenés algún problema a bordo, el Estado y en cualquier parte del mundo tiene que asegurar que alguien te vaya a buscar, ¿sí? Hay comunicaciones terrestres, que son por radiotelefonía, ¿sí? Y comunicaciones satelitales, que son desde el barco se comunica en un satélite y ese satélite se comunica con la Tierra. Cuando nos llega la alerta,
automáticamente nosotros vemos dónde está ese buque, qué es lo que necesita, y si es necesario destacamos un helicóptero, ¿sí? La prefectura tiene ubicado estratégicamente estaciones aéreas que tienen helicópteros con sistemas súper complejos para poder ver en la noche, para poder buscar personas en el agua, para un radar para poder buscar buques en el mar, tiene sistemas de guinche para poder descender hasta el barco, rescatar a la persona y subirla, es decir, tiene todos los elementos para poder acudir en auxilio de las personas. Como les comentaba, yo soy, o mi especialidad es en realidad, especialista en comunicaciones, especialista en búsqueda y salvamento de personas, y he estado más de 6 años en el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, que es una unidad de prefectura que se encuentra en Mar del Plata y que tiene asignado buques y que tiene asignado helicópteros y aviones para poder salvar a todas las personas que se desarrollan o que tienen sus actividades en un área enorme de mar que va desde la costa de Uruguay hasta Puerto Madryn, o sea que son miles de kilómetros cuadrados en los cuales nosotros tenemos esa acción. En realidad una vocación tiene eso, ¿sí? Tiene sus sinsabores. He tenido la oportunidad de entregarle un hijo a una madre que lo estaba esperando porque estaba su barco hundido. He tenido oportunidad de darle esperanza a un hermano que tiene al suyo a bordo de un barco velero perdido. Pero de la misma manera, lamentablemente, cuando hallamos un desenlace que no es el que todos queremos, cuando las personas fallecen, esa vocación de servicio hace de que ver a la otra persona y comentarle este tipo de noticias no sean de las cuestiones más alegres posibles. Pero lo que sí me llena de orgullo es de que arriesgar la vida por el prójimo es una cuestión que no cualquiera tiene ese privilegio. Cuando se le da la orden a un helicóptero que salga en medio de una tempestad a buscar supervivientes de una tragedia, uno sabe que está mandando amigos, está mandando a hermanos de la vida que tienen familia, que tienen hijos, a un lugar sumamente peligroso, donde no deberíamos estar, o donde nadie debería estar, porque es peligroso justamente, a rescatar a las personas. Esa vocación de servicio, que es la misma que tiene un bombero, porque todos los oficiales de prefectura somos bomberos también en el ámbito marítimo, es lo que te genera esa satisfacción del deber cumplido cuando la misión se cumple, pero también el sinsabor cuando la tragedia nos toca. Pero la prefectura, en todo el ámbito de las cuestiones que hemos visto hoy, que son muy complejas, toma a cada uno de su personal, sea superior o sea subalterno, como un elemento fundamental para poder cumplir la misión de salvaguardar la vida humana y preservar los recursos, que no es una cosa menor. Cuidar la ecología desde el punto de vista del mar y del río, ¿sí?, es primordial para nosotros. Y cuidar los peces, los recursos que nuestros hijos van a tener, ¿sí?, y van a necesitar en el futuro, es una cuestión sumamente primordial para nosotros. Y la única manera de hacerlo, muchas veces, es visibilizando.